Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. Diego no planeaba cambiar su vida aquel día. Quería alejarse del ruido de la ciudad, del estrés del trabajo, de los recuerdos que lo perseguían. Solo llevaba una mochila con algo de agua, comida, una linterna y su viejo cuaderno de notas. Le gustaba explorar ruinas antiguas en su tiempo libre, aunque nadie entendía por qué. Para él, eran lugares donde el mundo parecía detenerse, donde podía respirar sin que le doliera el pecho. Las ruinas de Balmora no estaban en ningún mapa oficial. Eran un rumor entre arqueólogos frustrados y blogueros de teorías conspirativas. Y eso las hacía aún más atractivas. Le tomó 2 días llegar caminando por entre montañas y valles, y al tercer amanecer las vio: estructuras caídas, arcos cubiertos de enredaderas, símbolos tallados en lenguas olvidadas. El aire allí se sentía más denso, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Caminó despacio entre las piedras, tocando las marcas antiguas con respeto. En uno de los patios centrales, su pie tropezó con algo duro y medio enterrado. Se agachó y empezó a quitar la tierra con cuidado. No esperaba encontrar nada más que roca. Pero cuando la tierra se soltó, lo que emergió era completamente distinto a cualquier cosa que hubiera visto. Era un casco. No uno medieval ni moderno. Era metálico, pero su superficie era lisa como el vidrio, con grabados que brillaban tenuemente en azul. No tenía abertura visible. Estaba frío, pero no muerto. Lo levantó, y en el instante en que sus dedos hicieron contacto completo, algo cambió. Un zumbido recorrió el aire. Las aves en los árboles cercanos huyeron en desbandada. Las hojas temblaron. Y el casco pulsó. Diego lo soltó, pero el casco no cayó. Flotaba. Giraba lentamente, como si lo observara. Retrocedió con el corazón en la garganta, respirando rápido. ¿Qué demonios? Entonces escuchó pasos. No humanos. Eran suaves, demasiado suaves. Se volvió y los vio. 3 figuras altas, cubiertas con túnicas oscuras. Piel brillante, como si estuvieran hechos de cristal líquido. Ojos completamente dorados. No llevaban armas. Solo lo miraban. La figura del centro se adelantó, sin decir palabra, se arrodilló ante él. El elegido ha despertado, dijo con voz profunda, como una campana vieja que resonaba dentro del pecho. Diego estaba paralizado. Uno de los otros se arrodilló también. Luego el tercero. El casco descendió flotando hasta posarse en el suelo frente a él, justo a sus pies. El silencio era total. Ni viento, ni pájaros. Nada. ¿Quiénes son ustedes? Logró preguntar, con la garganta seca. Guardianas del legado, respondió la figura del centro. Y tú eres el portador del juicio. El que marca el inicio del cambio. No entiendo nada, murmuró Diego. Y en lo profundo de las ruinas, una luz azul empezó a encenderse, una tras otra, como si el mundo antiguo despertara con él. La nave que surcaba el cielo de Balmora parecía hecha de obsidiana y luz. Sus líneas eran suaves, como talladas por el viento mismo, y su interior pulsaba con una energía viva. Diego iba sentado en una especie de trono flotante, rodeado por símbolos que no comprendía, con el casco sobre sus rodillas. No podía dejar de mirarlo. Era como si lo estuviera estudiando en silencio. Frente a él, de pie y sin moverse ni un solo instante, estaba ella. Itria. Desde que apareció en las ruinas, no había apartado los ojos de él. Su rostro era sereno, de una belleza inquietante. Tenía la piel ligeramente azulada, con una textura casi perlada, y unos ojos violeta oscuro que parecían ver a través de la carne. Sus gestos eran medidos, casi felinos. Llevaba una armadura ligera sobre el pecho, pero su postura no era la de una guerrera agresiva, sino de alguien que protegía algo valioso o a alguien. No entiendo por qué me trajeron, dijo Diego, rompiendo el silencio. Itria no respondió de inmediato. Dio un paso más cerca, examinándolo como si cada palabra que dijera tuviera un peso que debía ser calculado con precisión. Porque el casco te eligió. Y eso no ocurre sin razón. ¿Y si fue un error? No hay errores en la selección. Solo caminos que no comprendemos.
Diego se rió por lo bajo, aunque no había humor en su risa. Genial. Entonces soy parte de una profecía alienígena sin quererlo. Ella inclinó la cabeza. Los humanos suelen pensar que el destino se puede rechazar. En Balmora, aprendimos que el destino solo espera. Se hizo el silencio otra vez. Pero no era incómodo. Era denso, como si entre ellos hubiese algo que aún no tenía nombre. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Qué eres tú exactamente? Soy la última descendiente del linaje de Nar. Guardiana del legado. Entrenada desde niña para servir al portador, si alguna vez regresaba. ¿Y eso implica, qué? ¿Protegerme? ¿Guiarte? ¿Y si no quiero ser guiado? Por primera vez, Itria sonrió. Una mueca sutil, apenas visible. Pero allí estaba. Entonces tendré que enseñarte a caminar por ti mismo. Diego bajó la mirada al casco. Algo en su interior vibraba suavemente, como si sintiera la conversación. Como si también esperara algo de él. La nave descendió en espiral hacia una vasta llanura cubierta por estructuras que parecían templos flotantes. Desde lo alto, Diego vio miles de luces moviéndose, formando un patrón. Parecían personas. O lo que fuera que vivía allí. Esperaban. ¿Todo eso, por mí? Esperan a su líder. ¿Y si no lo soy? Itria se acercó un paso más, tan cerca que él podía sentir su respiración. Olía a minerales, a lluvia y a algo eléctrico. El casco no se equivoca. Lo que tú hagas con ese poder, si depende de ti. Diego sintió que algo se quebraba dentro de él. No era miedo, era responsabilidad. Y esa mirada de ella, profunda, intensa, le hacía imposible apartarse. Quería confiar. Y no sabía por qué. Esa noche, cuando la nave se detuvo en el templo de los ancestros, Itria no se marchó a su propia cámara. En silencio, entró a la que le asignaron a Diego. Él estaba sentado junto a una fuente de agua azul, en la penumbra. ¿No puedes dormir? Preguntó ella. No. Es como si algo dentro de mí no quisiera cerrar los ojos. Ella se sentó a su lado. Por un largo instante, ninguno dijo nada. Luego, sin pedir permiso, Itria apoyó su cabeza en su hombro. Y el mundo pareció calmarse. Mañana empezarás las pruebas, murmuró ella. ¿Y tú estarás ahí? Hasta el final. Diego cerró los ojos por fin. Y no soñó con la tierra. Soñó con ella. Las puertas del templo de los ancestros se abrieron con un crujido grave, como si 1000 años de historia respiraran al mismo tiempo. Diego las cruzó con pasos lentos, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. No era una ceremonia pública, pero las figuras que custodiaban los pasillos, altas, silenciosas, con armaduras vivas, parecían estudiar su alma con cada paso. A su lado, Itria caminaba con la cabeza alta, su lanza ceremonial en la mano y el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Aunque no lo demostraba, dentro de ella hervía un torbellino. Diego no era como lo habían imaginado. No era un guerrero ni un líder. Pero tenía algo. Algo que la hacía temblar cuando él la miraba directamente. Una fuerza que no se podía entrenar. El salón del rito era circular, tallado en roca negra que parecía absorber la luz. En el centro, un pedestal flotante sostenía una esfera de energía suspendida en el aire. Rodeando la sala, columnas con runas antiguas brillaban con fuego azul. En el silencio, se escuchaba el latido del templo. Vivo. Despierto. Diego se detuvo frente a la esfera, sin saber qué hacer. Itria le susurró. Tócala. ¿Y si me quema? Entonces no eras digno. Él la miró con una sonrisa nerviosa, como si fuera una broma. Pero ella no bromeaba. Diego respiró hondo y extendió la mano. Al tocar la esfera, su cuerpo se arqueó hacia atrás. No fue dolor. Fue todo. El universo entrando en él de golpe. Vio estrellas nacer y morir, escuchó cantos en lenguas que no existían, sintió amor, muerte, creación y vacío en un solo instante. Cuando sus ojos volvieron a abrirse, flotaba. El casco, que había sido colocado a un lado por los guardianes, se elevó solo y voló hasta él. Diego extendió las manos, y el casco se colocó suavemente sobre su cabeza.
Pero esta vez no se detuvo ahí. Una luz emergió de las columnas, conectándose con él. El casco empezó a deshacerse en líneas de energía que envolvían su cuerpo. Brazales, grebas, pectoral, hombreras. Una armadura viviente, ligera, que se adaptaba a cada latido de su corazón. Los ojos de Itria brillaban. No de asombro. De certeza. Lo había sentido desde el primer día. Él era el elegido. Su alma era distinta. No por su poder, sino por su voluntad. Cuando la luz se disipó, Diego descendió al suelo con los pies descalzos sobre la piedra sagrada. El templo entero vibraba con un pulso nuevo. Él cayó de rodillas, sin fuerzas, jadeando. Y ella corrió hacia él. «Estoy bien», murmuró, apenas consciente. «Eso fue solo el comienzo», le dijo ella, arrodillándose a su lado. Diego la miró. La piel de Itria brillaba bajo la luz tenue del templo, y sus labios estaban tan cerca que casi dolían. «No sé qué se supone que sea ahora», dijo él, con voz temblorosa, «pero sé lo que quiero». Ella no respondió con palabras. Lo besó. Fue lento. Firme. Como si el universo entero se inclinara para presenciar ese instante. No fue un impulso. Fue una promesa. Cuando se separaron, el silencio del templo fue roto por una sola voz, que resonó desde lo alto, desde las sombras. Ha despertado la fulgurancia. Y ningún anciano, ninguna guardiana, nadie cuestionó lo que acababan de presenciar. Diego ya no era un simple humano. Y Itria ya no era solo una guía. Había empezado la unión de dos destinos. El cambio se acercaba. Los cielos de Balmora se oscurecieron 3 días después del rito. Desde la plataforma elevada del templo, Diego contemplaba el horizonte. Aquel lugar que antes le parecía un mundo de maravillas, ahora se sentía pequeño frente al abismo que se aproximaba. En el cielo, entre las nubes doradas, aparecieron puntos negros que no eran aves ni estrellas. Naves. Muchas. Flotaban como buitres colosales en formación, silenciosas pero imponentes. «Son los Drapkan», dijo Itria detrás de él, su voz como una cuchilla tranquila. Diego no preguntó quiénes eran. El nombre bastaba para que algo antiguo despertara dentro del casco que ahora formaba parte de él. Una imagen cruzó su mente, rápida, violenta. Mundos consumidos por fuego, ciudades devoradas por sombras, gritos apagados por el metal. «¿Por qué ahora?», preguntó, sin apartar la vista. «Porque saben que la fulgurancia ha despertado. Porque temen lo que puedes llegar a ser. No tengo experiencia. Apenas sé cómo usar esto». Itria lo rodeó hasta quedar frente a él. Su lanza descansaba sobre su espalda, pero su mirada era más afilada que cualquier arma. «No se trata de lo que sabes. Se trata de lo que eliges. Si te escondes, Balmora arderá. Si peleas, quizás tengamos una oportunidad». «¿Y tú?». Ella levantó el mentón. «Moriré contigo si es necesario». Diego la tomó de la mano sin pensar. Fue un gesto instintivo, puro. Y cuando lo hizo, una energía cálida fluyó entre ambos. El casco reaccionó, brillando suavemente, como si aprobara la conexión. Horas después, los tambores de guerra resonaron en los pasillos del templo. Las tribus de Balmora se reunieron, convocadas por el retorno del portador. Seres de distintos clanes, piel de piedra, ojos líquidos, alas traslúcidas. Todos juraron lealtad frente a Diego, aún con dudas, aún con miedo. No por él, sino por lo que representaba. Un humano. Un desconocido. Pero el casco lo había elegido, y eso era ley. La noche previa al enfrentamiento, Diego no durmió. Caminó por los jardines interiores del templo, bajo el resplandor de 2 lunas. Y la encontró allí, sentada sobre una roca cubierta de musgo, con su armadura puesta y la mirada al cielo. «No puedo dejar de pensar en cómo llegué aquí», dijo él al acercarse. «Un paseo entre ruinas y ahora soy el escudo de un planeta. No es casualidad. Es convergencia». Diego se sentó a su lado. Las palabras fluían entre ellos sin esfuerzo. Como si siempre se hubieran conocido. «¿Temes morir?», preguntó él. «No. Temo que mueras tú». Hubo un silencio pesado. Ella giró el rostro hacia él.
Su mirada ya no era de una guardiana ni de una soldado. Era de una mujer. Real. Vulnerable. No quiero que esto termine antes de empezar. Diego se inclinó hacia ella. La besó con la calma de quien sabe que podría ser la última vez. Y Tria respondió con todo el fuego contenido en su pecho. Cuando se separaron, él apoyó la frente sobre la suya. Prométeme que lucharemos juntos. Prométeme que volverás. Volveré por ti. El amanecer fue teñido de rojo. Las naves de los Drapkan descendieron como meteoros envueltos en sombra. Desde el templo, las fuerzas de Balmora se desplegaron por la llanura. Diego avanzaba al frente, rodeado por guerreros que no entendían su origen, pero lo seguían por lo que irradiaba. Poder. Coraje. Esperanza. El casco se cerró sobre su cabeza. La armadura respondió a su pulso. Y cuando el primer rayo enemigo cayó sobre la tierra, Diego corrió hacia él. Y Tria, a su lado, rugió su nombre y levantó su lanza. La guerra había comenzado. El campo de batalla era una sinfonía de fuego y caos. Diego avanzaba entre explosiones, con la tierra temblando bajo sus pies. La armadura que lo envolvía respondía a cada uno de sus movimientos como si fuera una parte viva de él, amplificando su fuerza, su velocidad, su percepción. Todo lo que había sentido durante el rito, ahora se manifestaba en pleno combate. No peleaba como un guerrero experimentado, sino como alguien que sabía exactamente dónde debía estar en cada segundo. A su alrededor, los clanes de Balmora luchaban con ferocidad ancestral. Guerreros alados lanzaban cuchillas desde los cielos, criaturas de piedra embestían las líneas enemigas como avalanchas vivientes, y seres de sombra se deslizaban por el campo, invisibles hasta el momento del golpe. Pero los Drapkan eran implacables. Fríos. Imponentes. Avanzaban con formaciones matemáticas, sus armas cortaban la tierra y al alma. No buscaban victoria. Buscaban exterminio. Y Tria se movía como una tormenta entre ellos. Su lanza era una extensión de su cuerpo, danzando con elegancia letal. Cada enemigo que se atrevía a acercarse caía sin tiempo de gritar. Pero sus ojos siempre estaban buscándolo a él. No por debilidad. Por certeza. Porque si él caía, todo caería. En uno de los flancos, Diego se encontró rodeado. 4 soldados Drapkan con armaduras negras y ojos sin alma lo encerraron en un círculo perfecto. Uno de ellos alzó su espada curva, cubierta por una niebla oscura que parecía consumir la luz. Diego apretó los puños. Su armadura vibró. El primero atacó, rápido como una flecha. Diego lo esquivó con un giro bajo, canalizando energía a través de sus brazos. Golpeó el suelo con la palma y una onda de choque lanzó a los 4 hacia atrás. El aire crujió con el impacto. Pero no era invencible. Una lanza de energía lo alcanzó por el costado, atravesando la armadura por un segundo. Casi cayó. El dolor fue intenso, brutal. Se sostuvo de rodillas, jadeando. El enemigo se acercaba, y su visión se nublaba. Entonces la vio. Y Tria. Corriendo hacia él con los ojos encendidos de furia. Su grito fue más agudo que el metal. Saltó por encima de él, giró en el aire y su lanza atravesó el pecho del atacante con una precisión que congeló el tiempo. Cayó de pie, girando para enfrentar al siguiente. Pero uno de los soldados, oculto detrás, levantó una segunda hoja, esta vez apuntando a ella. Diego no pensó. No dudó. Extendió el brazo herido. El casco reaccionó al instante, expandiendo un campo de energía desde su pecho. Una luz blanca explotó desde dentro. El enemigo fue desintegrado en un chasquido de luz. Todos alrededor cayeron al suelo. Incluso los propios aliados. Cuando la luz se desvaneció, Diego estaba en pie, pero su cuerpo temblaba. Y Tria lo tomó entre sus brazos, sosteniéndolo con fuerza. «Estás sangrando», dijo, desesperada. «Idiota, no debiste forzar el vínculo tan pronto». «No iba a dejar que te tocara», susurró Diego, con los labios manchados de sangre. Ella lo abrazó con fuerza, apretando el rostro contra su cuello. Por un momento, el ruido de la batalla desapareció. No había más que ellos dos, rodeados por cenizas y escombros. «No me salves así de nuevo»,
le ordenó ella con voz quebrada. Solo si me prometes que no vas a dejarme solo ahí fuera. Y Tria lo besó como si la guerra no existiera. Como si el mundo se hubiera reducido a sus labios, al calor de su piel, al temblor compartido de un amor que había nacido entre fuego y profecía. Un rugido sacudió la llanura. Desde la colina más alta, el líder de los Drapkan apareció. Una figura colosal, recubierta de obsidiana viva, con una espada tan grande como un árbol. Su sola presencia paralizó el aire. Las tropas enemigas se replegaron a su alrededor. Diego y Tria lo miraron en silencio. «Es él», susurró ella. «El devorador de herencias». Diego apretó los dientes. Se puso de pie. El casco reconstruyó la parte dañada de su armadura como si supiera lo que venía. «Entonces es hora de terminar esto». Y mientras el sol se ocultaba detrás de nubes negras, Diego caminó hacia el enemigo más temido del universo, con Itria a su lado. Listos para la última batalla. El cielo rugía como una bestia herida. Las naves de los Drapkan rodeaban la atmósfera como una corona de hierro. Desde el suelo, las tropas de Balmora se reagrupaban, empapadas en sudor, sangre y polvo. Y entre ellos, avanzando hacia la colina maldita, iban dos figuras, un humano con la armadura viva de la fulgurancia brillando como una estrella naciente, y a su lado, la guerrera que había jurado protegerlo hasta el último aliento. Diego sentía cada músculo tenso, cada parte de su cuerpo al límite. Pero su mirada no temblaba. Porque Itria caminaba junto a él. Porque su mano le había devuelto la vida en medio del caos. Porque sabía que si caía, no caería solo. En la cima esperaba él. El devorador de herencias. 3 metros de odio concentrado. Una armadura forjada con los huesos de mundos extinguidos. Ojos rojos que no parpadeaban. Y una espada capaz de partir montañas. La criatura levantó su arma sin una palabra. El suelo tembló. Y entonces Diego corrió. No gritó. No hubo advertencia. Solo velocidad pura. La armadura respondió con luz, adaptándose, acelerándolo. Saltó justo cuando el coloso descendió su hoja. El impacto partió el terreno, creando un cráter a sus pies. Diego cayó sobre el hombro de la bestia, descargando una onda de energía que lo hizo retroceder varios pasos. Fue como golpear una montaña. Voló por los aires, rodó por el suelo, se levantó con sangre en los labios. Itria entró al combate en un destello. Su lanza brillaba como el relámpago. Cada uno de sus movimientos era arte en medio de la furia. Atacó los puntos ciegos de la criatura, distrayéndola mientras Diego canalizaba toda la energía que le quedaba. El casco hablaba dentro de su mente. No con palabras, sino con recuerdos. De aquellos que llevaron la armadura antes. De sus sacrificios. De sus últimos pensamientos. Todos convergían en él. En ese momento. En esa batalla. El devorador los apartó con un rugido. Su espada rozó a Itria, lanzándola contra una roca cercana. Diego sintió que algo en su interior se rompía. El corazón. El alma. Gritó su nombre, pero ella no respondió. La furia lo envolvió. Caminó hacia la criatura. Despacio. Sin miedo. La armadura se encendió con una luz tan intensa que el cielo mismo pareció abrirse. Cada paso dejaba marcas ardientes sobre la tierra. La criatura cargó. Pero ya era tarde. Diego saltó, no como un hombre, sino como un cometa. Descendió con una explosión de pura energía. No usó armas. Solo su mano. Y la luz lo devoró todo. Cuando el resplandor se disipó, el coloso estaba en el suelo. Su cuerpo comenzaba a descomponerse, convertido en ceniza. Su espada se quebró en 1000 pedazos. El casco de Diego se abrió lentamente. Sus ojos buscaron lo único que importaba. Itria. Ella se movía. Lentamente. Herida, pero viva. Corrió hacia ella. Se arrodilló. La tomó en brazos. Duele, susurró ella con una mueca de dolor, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Pero, estoy viva. Él rió, con lágrimas resbalando por su rostro sucio. Lo hicimos. Lo hiciste tú. No.
Lo hicimos juntos. Las tropas de Balmora comenzaron a subir la colina. Lentamente al principio. Luego corriendo. Algunos lloraban. Otros reían. Todos gritaban el mismo nombre. Diego. Lo levantaron en hombros. Y a Aitria también. Las naves enemigas comenzaban a retirarse. La victoria era total. Pero él solo miraba sus ojos. Horas después, bajo la luz azul de las lunas, Diego y Aitria estaban solos en la cima de la torre más alta del templo. El aire era fresco. Limpio. Tranquilo. Ella tenía una venda en el costado, pero su fuerza seguía intacta. Apoyó la cabeza en su pecho. ¿Qué sigue ahora, elegido? Él sonrió. Reconstruir. Unir los clanes. Y luego, vivir. Contigo. Ella lo miró y sin decir nada, lo besó. No por urgencia. No por despedida. Por promesa. Las estrellas titilaban arriba, como testigos de una nueva era. El casco reposaba en el altar, en silencio. Pero no apagado. Esperaba. Por si alguna vez el universo volvía a necesitarlo. Por ahora, solo reinaba la paz. Y el amor de un humano y una guerrera que desafiaron la historia.